en el mundo mesiánico, en estos tiempos se le da mucha importancia, se hace mucho hincapié en algunas cosas importantes, pero también en una gran cantidad de tonterías, una gran cantidad de cosas y cuestiones que no solamente no edifican a la persona, sino que no tienen que ver con la realidad de lo que el ser humano está viviendo. Cuando Yeshua vino y habitó entre nosotros, él atendió directamente la realidad del ser humano, la realidad de las personas que estaban viviendo la opresión de una potencia enemiga que había subyugado al pueblo, la realidad de personas que se encontraban perdidas en un mundo, habiendo olvidado su identidad, la realidad de mujeres también que se encontraban viviendo una situación de opresión familiar. Y alguien dirá, pero ¿cómo? ¿Yeshua, el primer feminista? Pensemos esto. A partir de Yeshua, de sus enviados, de sus apóstoles y de sus seguidores, se empieza a decir que la mujer está en un pie de igualdad con el hombre. Nosotros vemos a lo largo de las cartas donde se dice ya no hay mujer ni hombre, sino que se crea una nueva entidad, un nuevo ser, que es aquel que sigue a Yeshua. Por supuesto que las diferencias físicas, sexuales y las diferencias de roles dentro de la pareja, dentro de la familia, siguen existiendo. Diferencias que existen en todo el universo. Sin embargo, la desigualdad del ser superior desaparece. El único ser superior es Yeshua, él es la cabeza, ¿verdad? También Yeshua levanta la situación de los niños, despreciados en Medio Oriente y despreciados en aquella época. Quizás esto es algo que no se dice tantas veces, pero alguien puede pensar que los niños eran amados, eran protegidos, eran cuidados. No era así. Por eso cuando los niños se van a acercar a Yeshua, tratan de impedírselos. Y él dice, no, no, dejad que los niños vengan a mí. ¿Se acuerdan de esto? Yeshua atiende a la realidad del ser humano. Yeshua no vino a dar una idea política, no vino a decir que la economía debía ser feudal, capitalista, esclavista o comunista. Yeshua tampoco vino a decir tiene que haber tal gobernante o tal otro. No vino a decir que tal país tiene que ser preponderante o tal otro. Vino a preocuparse por la condición suprema del ser humano y su relación con Dios, que es lo fundamental. A partir de ahí es que se desarrollan todas las cosas. Hoy por hoy lo digo como una crítica y sé que esto queda grabado y me encantaría que esto fuese escuchado por miles de personas. Quizás solamente sea escuchado por 5, pero bueno. Hoy por hoy el mundo mesiánico se encuentra enfrascado en ver si la letra Shin produce tal cosa y la Dalet, y si el griego produce tal cosa, y si la gematría, y un montón de tonterías que no le cambian la vida a nadie. Un montón de cosas que es lindo saberlas, por supuesto, las hemos aprendido, las sabemos, las enseñamos, pero un montón de cosas que realmente no le cambian la vida a nadie. Al día de hoy el mundo está sufriendo una gran cantidad de flagelos, una gran cantidad de males. Cuando uno pone en una bolsa todas las cosas y quiere arreglar todas las cosas, termina por no arreglar nada. Si uno pretende en este momento terminar con la enfermedad en el mundo, con el hambre en el mundo, con la desnutrición en el mundo, con las economías subdesarrolladas en el mundo, y si uno quiere que se desarrollen los lugares, bla, 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 y uno va a decir un montón de cosas, termina por no decir nada, termina por no arreglar nada. Por eso a veces tenemos que hacer hincapié en algunas cuestiones que son muy importantes y que desgraciadamente se nos pasan, no las advertimos y que terminan siendo algo muy importante y que conlleva a mucho sufrimiento en la sociedad. Como dije, nosotros no tenemos todas las herramientas para cambiar todo, pero sí sabemos que nuestro pequeño granito de arena y nuestro conocimiento frente a determinada situación pueden ser algo que ayude mucho, algo que sirva de mucho para poder dar, aunque sea un pequeño cambio en el ámbito en el cual nos toca relacionarnos. Hoy quiero hablar de un tema gravísimo, gravísimo, un tema terrible que no está siendo valorado, que no está siendo atendido
por la sociedad religiosa en general. El mundo mesiánico ni sabe que existe este problema, ni lo toma en cuenta. El mundo católico ha advertido esta cuestión, de alguna forma, ha hecho algo, lo quiero reconocer, han hecho algo, han hecho algún tipo de asociaciones, así como ellos se preocuparon por los alcohólicos en algún momento, y Al-Anon, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos ha funcionado muchas veces en las iglesias católicas. Por supuesto, digo, hay temas que son muy serios, como el tema del aborto, ¿verdad? La destrucción del ser humano poco tiempo después de haber sido concebido. Es un tema terrible, porque el aborto impacta, en primer lugar, en ese ser humano que fue concebido hace poquito tiempo, e impacta, en general, en la madre, ¿verdad?, que ha asesinado o que ha permitido que sea asesinado su niño. Pensemos que muchas veces adolescentes que quedan embarazadas no deciden con respecto al aborto que se les practica. Pero el problema del cual quiero hablar ahora está un poco más extendido que el tema del aborto y genera muchas muertes y mucho dolor en gran parte de la sociedad. El tema del cual quiero hablar es el del suicidio. El suicidio, que es la muerte voluntaria provocándose un daño en el cuerpo, ¿verdad? Hay una definición incluso de la Organización Mundial de la Salud acerca de lo que es el suicidio. El suicidio básicamente es eso, es provocarse la muerte a través de un daño en el cuerpo. Este es un tema gravísimo que se ha incrementado en los últimos años y que está impactando en una parte de la población bastante específica. Si bien hay suicidios que se cometen a cualquier edad, hoy por hoy, y yo les voy a compartir ahora estadísticas de Uruguay y de Argentina, el suicidio está impactando muy fuerte en una franja de edad y principalmente en un sexo. Impactan los dos, ¿sí? Impacta en todas las edades, pero tiene un impacto mayor en una franja de edad y dentro de esa franja de edad en uno de los sexos. Por supuesto que cuando alguien decide finalmente y lo logra, lo concreta, cuando alguien se mata, ya esa persona no tiene vuelta, no tiene solución. Pero en esto es muy importante el dato del intento de suicidio también. Porque así como hay muchas personas que lo concretan, hay una proporción tremenda que no lo logra y que debe ser atendida y que además pasó por una etapa previa en la cual pudo haber concretado ese final de su vida. Y en esto quiero marcar algo. Es muy importante quitar el juicio de la boca de la persona religiosa y también de la persona que no lo es. Pero lo primero que se levanta frente al suicida o al que intenta suicidarse es el juicio. Es una persona débil, se dice, estaba en una depresión, era un cobarde, no tenía fortaleza para resistir lo que le pasaba, se va al infierno. Un montón de cosas que implican un juicio. Y lo que están mostrando en realidad es el desconocimiento que la persona que levanta ese juicio tiene. Decía recién que este es un problema, un flagelo terrible. Y en una reunión que tuvimos hace 2 días, el día jueves, yo presenté estadísticas de México y de Colombia en ese momento, y me reservé estadísticas de Argentina y de Uruguay. Y quienes escucharon eso, quienes participaron de esa reunión, pueden comparar con lo que ahora voy a decir y van a ver que son no similares, son iguales. Hay una gran diferencia entre lo que es similar y lo que es igual. Bueno, las estadísticas son iguales, es increíble. Pero las franjas etarias, las franjas de edad y de sexo y cantidades son iguales. Han superado lo que fuera, lo que uno puede decir similar. Quizás cuando vemos los números ahí fríamente por ahí no nos damos cuenta mucho, pero yo voy a dar algunos números y voy a mostrar alguna estadística, y ahí cuando uno ve un gráfico, por ejemplo, ahí se aprecia un poquito más. En Argentina, el tema del suicidio fue tan grave que, aunque parezca increíble, los legisladores lo tomaron en cuenta y de hecho hicieron una ley, es la Ley Nacional de Prevención del Suicidio, la 27.130,
Seguramente existe algo similar en otros países, como dije, lo desconozco, pero se incrementó tanto que esto llevó a que estos señores, que en general no trabajan mucho, bueno, se ocuparan del tema e hicieron una ley la cual ha generado algunas cosas a nivel estatal, algunos programas de prevención. Les voy a contar algunos pequeños datos. En la Argentina, durante el periodo 2010-2019, ¿sí?, hubo casi 32.000 muertes por suicidios. Claro, si uno lo piensa, no parece tanto, pero cuando uno lo piensa en el periodo tan corto de 9 años, esto se traduce en 3.185 muertes por año. ¿Sí? 3.185 muertes por suicidio por año. Y si pensamos que el año tiene solamente 365 días, esto nos da a 8 muertes por día. Cada día hay 8 personas en Argentina que se suicidan. Y si pensamos que el día tiene 24 horas, 3 por 8, 24. O sea, cada 3 horas se suicida una persona. Nosotros comenzamos esta reunión a las 11 de la mañana. Para las 2 de la tarde va a haber 3 personas en Argentina que murieron. En el término de estas 3 horas hay una persona que se está suicidando. Quizás no lo concretó todavía. Bueno, en este momento está preparando la cuerda. En este momento está cargando el arma. En este momento, quizás se tomó las pastillas y le están produciendo efecto. Quizás en este momento está yendo al tren, a la vía del tren para tirarse abajo del tren. Pero lo va a concretar. Porque hay algo que es terrible y es que las estadísticas son frías y se cumplen. De acá a las 2 de la tarde hay una persona que va a morir suicidándose. ¿Y saben qué es, al menos para mí, lo peor? Que todo el porcentaje da para pensar que es un joven. Puede ser una persona de 50 años, puede ser una persona de 40. Pero ¿saben cuál es la franja que más se está suicidando? La de los que tienen poco más que 19 años. Hoy, escuchen, la segunda causa de muerte en la Argentina de jóvenes que tienen entre 10 y 19 años es el suicidio. O sea, si hoy mueren 2 jóvenes en nuestro país, uno de ellos se suicidó. Quizás ese que yo les dije que está preparando su suicidio, que está preparándose para concretarlo, es un joven. Es un pibe, un botija, un adolescente que tiene 21 o un joven de 20, 21, 22 años. Quizás está yendo ahora al tren para tirarse abajo de las vías. Y esto no es una cuestión de Buenos Aires, esto no es una cuestión de Montevideo. Ahora voy a ir a cifras de Uruguay. En Argentina, la mayor cantidad de suicidios se producen en Salta, Catamarca y Jujuy. Uno pensaría que este es un problema de las grandes urbes, ¿no? De Buenos Aires, de Rosario, de La Plata, del Gran La Plata, del Gran Buenos Aires. Miren, la tasa en Salta, Catamarca y Jujuy es 10 veces más alta que en el resto de la Argentina. Yo ahora les voy a mostrar un gráfico, y sé que hoy es diferente la reunión porque están esperando, obviamente, que yo analice la escritura y la desarme, la desarrolle. Lo vamos a ver, lo vamos a ver si me dan tiempo, pero es preciso que veamos esto, que lo analicemos y lo tengamos presente. Observen, el 37% de las personas que se suicidan, o sea, de cada 100, 37, tienen entre 15 y 29 años. Por eso les dije que lo más probable es que la persona que en este momento está yendo a suicidarse sea una persona que esté en esta franja, que tenga 20, 21 años. De los que se suicidan, casi el 80%, digamos el 80%, porque yo sé de estadística, gracias al señor he estudiado matemática, decir un 20,7, bueno, el 79, el 80% son varones. O sea, de cada 10 personas que se suicidan, 8 son varones. Y están dentro de esta franja de edad. De estos, de los que se suicidan, el 66%, o sea, de cada 10, 7, 66 significa 7,
se ahorcan. Y casi un 20 usan un arma de fuego. O sea, en este momento, lo más probable, es así como debe verse una estadística, ¿sí? En este momento, lo más probable es que antes de las 2 de la tarde, un joven se toma la mitad de esto, ¿sí? Se toma lo que sea la media entre esto. Un joven que tenga 25, 24 años, 23, en este momento, un joven de 23, 24, 25 años, antes de las 2 de la tarde, lo más probable es que sea un varón, se va a ahorcar o se va a pegar un tiro. Ahora, mañana lo van a estar enterrando. Si tiene esta edad, es muy probable que esté cercano a su familia. Esta noche, su madre, su hermana, sus hermanos lo van a estar llorando, van a estar subiendo cosas a las redes sociales. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué te mataste? Tenías mucho por vivir y bla, 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 bla. Observen esta última parte de la estadística de las muertes. La mayor parte de las muertes de estos jóvenes ocurren por accidentes, por muertes viales, ¿sí? Choque, son atropellados, lo que sea. Pero la segunda causa, es lo que yo le decía recién, se cometen por suicidio. Vamos a otra estadística, ahora ya voy a Uruguay, están los hermanos de la congregación de Uruguay. Esta es una estadística terrible y que se relaciona con la anterior, esta es de Uruguay. Y que yo les comento, ustedes que participaron, el día jueves, vieron que era igual. Y esto no es mentira, estos son datos reales. Es igual a la de Colombia, a la de Venezuela y a la de México. La franja de jóvenes, de personas que más se suicidan, es entre los que tienen entre 25 y 29 años. Es esto que tenemos acá. Y es similar a los de 30 y 34. Si nosotros analizamos esto, podemos entender que en Uruguay ocurre lo mismo que en Argentina. Las personas que tienen entre 25 y 34 años, ¿sí?, son las que más están sufriendo este flagelo, este mal. Y también entre 15 y 19, lo cual se puede, después podemos ver en qué se origina. Esto es terrible. Y acá tuve, esto es estadística uruguaya, para que lo sepan. Lo voy a leer, sé que ustedes lo están viendo, pero igual lo leo para que quede en el audio. En el año 2021, más de 700 personas se quitaron la vida en Uruguay. De ellos, 203 eran jóvenes. Pero, un año después, en el 2022, Uruguay se transformó en el segundo país en Sudamérica, en la región, con más suicidios de jóvenes de entre 15 y 24 años. En el 2023, o sea, este año, ¿sí?, a marzo, ¿sí?, de 2023, se da ya la estadística del 2022, se habían suicidado 818 personas en Uruguay, en un país que tiene poco más de 3 millones de habitantes. Fíjense que en Uruguay hay entre 2 y 3 suicidios por día, pero por cada suicidio hay hasta 10 intentos fallidos. Por cada suicidio hay 10 intentos de matarse que no dieron resultado. O sea, estamos hablando entre 20 y 30 personas que se quieren quitar la vida en Uruguay. Por eso sacaron la ley número 19.979, el día 20 del 8 del 2021 se crea la campaña nacional de concientización y prevención del suicidio adolescente. El 17 de julio es el Día Nacional de la Prevención de Suicidios. Bueno, excelente aporte, bárbaro, excelente aporte, porque bueno, es lo que yo, como decía recién, yo tenía la legislación argentina y esto me faltaba, ¿sí? No tenía este dato de Uruguay. Bueno, el que esté interesado puede escuchar la otra reunión que tuvimos con los hermanos de México y Colombia y puede ver que los números son exactamente iguales. Vamos a las escrituras. Vamos a dar una parte de la comprensión de esto que ocurre, porque si bien el suicidio no tiene como causal única la depresión, uno de los puntos principales, y es por eso que el tema del suicidio se trata en las cuestiones de salud mental, uno de los puntos principales se encuentra relacionado con la depresión. Vamos a ir directamente a las escrituras ahora. Les agradezco el tiempo que están destinando a esto. Sé que todos tienen ocupaciones.
pero esto nos sirve a todos y sobre todo a los que tenemos hijos jóvenes, ¿no? Y adolescentes. Primera de Samuel, capítulo 1, versículos 6 al 8. Cuando hablamos de Primera de Samuel 1, vamos a tener el relato de lo que ocurrió en una familia. En aquel momento el hombre podía tener más de una esposa. El hombre de este relato es Elcana, que tenía dos esposas, Penina, que tenía hijos, y Ana, que no tenía hijos. Y Penina, ensoberbecida por esta situación, atacaba a Ana, la entristecía, la hacía sufrir. Y cuando viajaban a Jerusalén, esto era peor, o sea, ella tenía que acompañar a su esposo, sin hijos. Penina, eh, como les digo, hacía sufrir a Ana por esto. Y todo ese primer capítulo de Primera de Samuel nos cuenta esta situación. Los versículos 6 y 7, que son los que ahora voy a leer, muestran una situación horrible, terrible que vivía Ana. Versículos 6 y 7 dicen, porque no le dio el Señor hijo, según la tribulación de ella, y según el desaliento de su tribulación, y desalentábase por esto, porque cerró el Señor a su matriz para no darle hijo. Cada año que subían a la casa del Señor, ella sufría este maltrato de Penina y se desalentaba y lloraba y no comía. Bueno, la primera palabra que ha sido traducida como desalentábase, ¿sí? Se desalentaba, es el griego ethimei, y esto es lo que se traduce como depresión. Luego nos dice que lloraba, claío. En realidad, la palabra claío es más fuerte que llorar. Uno puede llorar de emoción, hasta por una persona que le interesa un deporte puede llorar por la conquista de su equipo, pero el claío es una palabra que habla de un dolor profundo, que se transforma en una lamentación, en un llorar en voz alta. La última palabra, sí, traducida como no comía, la palabra esío, significa comer, pero en realidad no se está hablando de alimentarse, de sustentarse, de querer tener fuerzas para hacer cosas, para vivir. Entonces, frente a lo que Penina hacía, Ana se nos presenta como una persona que no come, que llora y que se encuentra desalentada. Si hoy vemos una persona así, claramente le daríamos una expresión moderna y diríamos que se encuentra en un estado depresivo. Repito, hoy llamaríamos a lo que le ocurría a Ana un estado depresivo profundo de qué? ¿Producto de qué? De una profunda tristeza. Claro, normalmente en el mundo cristiano, mesiánico incluso, y digo, realmente espero que se escuche de mi boca, lo digo con desprecio, se habla de que estas situaciones se provocan por debilidad espiritual o por un mal espíritu que ataca a la persona. Sin embargo, en el versículo este de Primera de Samuel, encontramos que esto está provocado por una realidad física, algo real. Acá no estamos hablando de un mal espíritu que la atacaba. Había un problema físico real, su incapacidad para tener hijos. Y esto era aumentado, este dolor real que ella sentía en su interior, era aumentado por las palabras de dureza y de burla de la otra esposa del Cana, de Penina. Por lo cual podemos ver que este estado tenía dos componentes, tenía un componente real. Y sabemos, hablando del tema del suicidio, que hay muchas personas que dan esa directiva a su vida precisamente por tener un componente físico, algo que saben que no se va a superar y que los conduce finalmente a tomar esa decisión. De hecho, miren, permítaseme que dé un ejemplo real. Pienso en un gran actor de todos los tiempos, Alain Delon. Alain Delon fue en un momento considerado el hombre más bello del mundo, filmó películas eh, basado en esa belleza y además fue cantante y logró mucho con todo eso, logró ser el actor más importante de Francia, pero hoy es una persona que supera los 80 años, su belleza ha desaparecido, su movilidad ha decaído y Alain Delon tomó la decisión de matarse. Una vida basada en ciertas cosas que hoy por hoy ya no las tiene, y este hombre ha tramitado su suicidio en Suiza. No sé cómo seguirá eso, no sé cómo continuará, pero él estaba acomodando
sus temas legales, temas personales, para terminar con su vida en Suiza, que es un país que permite la muerte voluntaria. Así que, pensando, muchas veces hay un componente físico también en esto. En general, en la tasa que yo les hablé de adolescentes y de jóvenes, esa tasa tan terrible, no tiene que ver con un componente de una enfermedad física. Muchas veces sí tiene que ver con una cuestión de salud mental, eso que se llama normalmente depresión con un origen, sí, en algún desequilibrio cerebral. Ahora quiero ir a algo que quizás pueda sorprender de que voy a salir a esta parte de las escrituras, pero van a ver cómo se encuentra muy relacionado y tiene que ver, lo sé porque lo conozco, lo he visto, tiene que ver con esta tendencia al suicidio que tienen algunas personas y fundamentalmente en jóvenes, adolescentes y personas que están cercanas a esa etapa. Colosenses capítulo 3, versículo 21 dice: Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Seguramente este versículo es conocido por muchos, pero como dije en otra reunión, no se le da la entidad y la importancia necesaria. La palabra que se traduce como exasperar, erestizo, en esta declinación, yo sé que es difícil el griego, erestizo, así se dice, esto de exasperar, está relacionado con una palabra que es eris. Eris significa conflicto, disputa, contienda, discrepancia, lucha. La palabra que ha sido traducida como desalentarse, una muy, muy, muy mala traducción para nuestros tiempos, es la palabra afimeo. Es una palabra que tiene que sentirse de una forma más fuerte, más dura. Porque esta palabra que dice acá, padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten, en realidad nos habla de la misma situación que sufría Ana. Ana no estaba simplemente desalentada. Desalentarse lo puede sentir un joven cuando está jugando un partido de vóley y su equipo va perdiendo 15-2. Y por ahí se desalienta y dice, bueno, ya está, ya estamos perdidos. Eso es desalentarse. Seguramente cuando en su forma original, en el siglo XVI, Casiodoro de Reina utilizó la palabra esta, tenía una mayor fuerza. Pero hoy por hoy, esta palabra en realidad apunta a la depresión. Esta palabra, esthime, dicha en griego, apunta a un sufrimiento grande que genera que la persona llore. Llore cuando está sola, que clame, que no quiera comer, que no tenga motivación para vivir, que no encuentre un motivo para levantarse cada mañana. Esto es más que estar desalentado. Por eso digo, es muy pobre en estos tiempos esta palabra. Lo que nos está diciendo acá Pablo, de no exasperar, de no llevar a contienda, a conflicto, a disputa, a discrepancia a los jóvenes, es porque esto puede provocar en determinada etapa de la vida una raíz de depresión. Claro, uno puede escuchar, y de hecho hace unos días, un día, escuché un audio donde alguien hablaba de esta generación de cristal, le dicen a los jóvenes ahora, que no resiste nada, que no tiene fuerza. Claro, hay un componente que es cierto. Hay una generación actual que comparada con las generaciones anteriores es bastante débil. Esto lleva a dos pensamientos. El primero, que aquel que lo dice se cree más fuerte que la generación actual, ¿verdad? Con lo cual hay una actitud soberbia detrás de esa forma de hablar. Pero creo que lo peor es que no se está dando cuenta que a esta generación la hizo la generación anterior. Es como que yo haga una conexión eléctrica en mi casa y diga, esta conexión es un desastre, miren qué porquería de conexión. Claro, puedo decir muchas cosas, pero la conexión la hice yo. Entonces, si hoy por hoy alguien tiene hijos débiles, hijos depresivos, hijos desalentados, hijos que no luchan, hijos sucios, ojo, gran parte de eso lo tiene como responsabilidad. Yo creo que hay que atender más esta situación y no echar en cara al joven su debilidad. ¿Por qué?
Porque esta exasperación, nos dice Pablo, que conduce a una depresión, conduce a vidas destruidas. Y si hay por hoy una franja de jóvenes que se repite en Colombia, en México, en Venezuela, en Argentina y Uruguay, de personas entre 15 y 29 años que se están matando y ahora está preparando la horca, un joven, hay algo que no se ha hecho y lo que se ha hecho, parte de ello ha sido mal, ha estado mal hecho. Miren, la palabra acimeo, que yo les dije que es lo que se ha traducido como desalentado, en realidad es más fuerte y habla de estar consternado, sin espíritu, desanimado. Como muchas palabras en griego, es una palabra compuesta, está compuesta por la letra A, la alfa, que significa negar. O sea, cuando en griego aparece la alfa antes de una palabra, o sea, a algo, ¿sí? En general está negando lo que le sigue. Luego sigue la palabra cimos, asimeo es a cimos, es no tener cimos. ¿Y qué es cimos? Cimos es lo que se traduce como pasión, como fuerza, como corazón, como deseo de vivir, como vida, como una emoción intensa para vivir la vida. De hecho, yo les contaba el otro día que hay una parte de nuestro organismo muy cercana al corazón, la cual se llama timo. El timo es un órgano pequeño que está detrás del esternón, ¿sí? El esternón es ese hueso tan fuerte del pecho que difícilmente se puede romper con un golpe. Es muy fuerte porque protege el corazón. Detrás del esternón y pegado al corazón se encuentra el timo. El timo es un órgano que tiene una función fundamental. De hecho, va decayendo con el crecimiento en la edad. Por eso los ancianos, por ejemplo, son más propensos a las enfermedades. Porque el timo es más fuerte cuando se es joven y el timo tiene la función de generar glóbulos blancos, lo que se llama linfocitos. Los glóbulos blancos protegen al cuerpo contra las infecciones. Los griegos entendían que en este lugar se encontraba la pasión, la fuerza, que estaba cercano al corazón precisamente por eso. Y piensen que la palabra ácimo, estar consternado, sin espíritu, desanimado, acimeo, en definitiva está hablando de eso. Está hablando de no tener pasión, no tener fuerza, no tener deseos de vivir, todo lo cual conduce a la enfermedad. Esto no es casual. Las palabras no son una casualidad. Desgraciadamente, de lo que nos está hablando acá Pablo, es de que la mala acción de los padres genera que esa pasión, esa fuerza, esa virtud natural se apaguen, sean desplazadas por el desánimo, la tristeza, el desaliento, lo cual en definitiva conlleva la depresión. Claro, no estoy descargando todo en nosotros como padres, pero sí estoy haciendo una advertencia de la gran responsabilidad que como padre se tiene. Yo casualmente el otro día, en la reunión, en otra reunión donde hablábamos este tema, les decía que hay algo que me tiene sinceramente un poco cansado, y creo que es un cansancio divino, y es que lo único que sepan decir en el mundo cristiano acerca de cómo educar a los hijos es la vara. Es castigar al hijo con vara y bla, bla, bla. Han hecho una religión de ese proverbio. Como han hecho una religión de que la mujer tiene que estar sometida al hombre. ¿Y en qué han terminado? Han terminado con una infidelidad en sus cabezas que les impide pasar por las puertas. Han terminado con separaciones. Han terminado con hombres interiormente odiados por sus mujeres. Han terminado con hijos llenos de rebeldía. Han terminado con hijos que se van a vivir solos antes de tiempo. Han terminado con hijos que tienen 15 años y andan llevando un hijo a cuesta, sin tener casa donde vivir. Han terminado con un montón de hijos que se suicidan. Y ¿saben qué? Yo a veces miro, y realmente es un tema que lo atiendo mucho, miro los nombres de jóvenes que mueren cometiendo un delito o que se suicidan. Repito, miro los nombres de jóvenes que mueren cometiendo un delito o jóvenes que se suicidan. Fíjense los nombres. Gran parte de ellos se llaman Joel, Natanael. Y ustedes dirán, ¿y por qué me dice esto? ¿Notan el nombre bíblico?
Gran parte de esos jóvenes son hijos de alguien que en algún momento conoció el Evangelio. Aunque parezca increíble. Observen los nombres de muchos que terminan bajo las balas de la policía por estar cometiendo un delito o peleándose entre bandas, y los nombres de muchos que terminan su vida a través del suicidio. Gran parte de ellos provienen de hogares donde supuestamente Jesús ha gobernado. Obviamente que esto no es para establecer una crítica, no es para establecer un juicio, sí una crítica, no es para sentirnos culpables, es para atender el problema. Esto no es para juzgarnos a nosotros mismos, porque tenemos a alguien que nos va a juzgar. Es para atender un problema que hoy no está siendo atendido. Hay un tiempo específico en el cual los padres pueden ser una tremenda bendición o causar un daño casi permanente. Hoy hay cientos de miles de personas que han caído en las garras de la depresión y que producto de esto recurren a las drogas, las legales, ¿sí? Los antidepresivos que receta un médico o que gratis dan en un hospital público, y drogas de las otras. El paco, la cocaína, la marihuana, que parece hoy que no generara nada, sin embargo provoca un deterioro cerebral tremendo. Y muchos buscan una solución a su depresión en un espiritualismo superfluo, vacío. Y finalmente llegamos a aquellos que buscan la solución a su depresión, a su amargura, a su tristeza, a su falta de pasión por la vida, a su desaliento, en terminar con su vida.